a principios de 1968, mientras la batalla por Estados Unidos, el puesto avanzado de Khe Sanh, continuaba. El general Vo Nguyen Dap, del Ejército Popular de Vietnam, o el Ejército Popular de Vietnam, orquestó una serie de asaltos coordinados en más de 100 ciudades y pueblos del sur de Vietnam. Considerada una escalada importante, la ofensiva del Tet fue una de las mayores campañas militares de la Guerra de Vietnam, resultando en la muerte de más de 14,000 civiles, alrededor de 5,000 soldados del sur de Vietnam y aproximadamente 45,000 soldados del norte de Vietnam. En este episodio, exploraremos la estrategia ofensiva lanzada por las fuerzas comunistas del norte de Vietnam durante lo que debería haber sido un breve respiro de paz. Estos son los eventos que conformaron la ofensiva del Tet. Durante la Guerra de Vietnam, el 31 de enero, el Año Nuevo Lunar, también conocido como Tet, fue un día en que se produjo una tregua informal entre Vietnam del Norte y sus aliados, el Vietcong, y Vietnam del Sur. Pero esa paz se rompió cuando, a principios de 1968, el general Vo Nguyen Sap del Ejército Popular de Vietnam lanzó un ataque para sorprender a Vietnam del Sur. Solo unas semanas antes, el liderazgo vietnamita del norte acordó que el ataque debería lanzarse el 31 de enero de 1968. El objetivo del asalto era crear una brecha entre los vietnamitas del sur y sus aliados estadounidenses, obligando así a los Estados Unidos a abandonar el país y romper el estancamiento entre el norte y el sur, al desencadenar un levantamiento civil que esperaban llevar al derrocamiento del régimen de Vietnam del Sur, permitiendo a Vietnam del Norte barrer y asegurar una victoria rápida. Esto permitiría al país alcanzar todos sus objetivos más grandes, como establecer la independencia, la democracia y la paz en Vietnam del Sur. La ofensiva del Tet implicó la orquestación de varios otros ataques en áreas fronterizas del sur de Vietnam, que Vietnam del Norte esperaba que atrajeran la atención estadounidense, provocando que abandonaran sus puestos en las ciudades. La operación vería entonces numerosas acciones simultáneas en varias ciudades y áreas urbanas, así como en las bases de los Estados Unidos, incluyendo Khe Sanh, la historia de la cual discutimos en un video separado. Pero Vo consideró que los ataques a esos sitios eran de importancia secundaria o terciaria. El objetivo principal de la ofensiva del Tet era debilitar o destruir el ejército y el gobierno de Vietnam del Sur, al provocar disturbios civiles y motivar a la gente de Vietnam del Sur a protestar contra su gobierno. El coronel general del Ejército Popular de Vietnam afirmaría más tarde que hubo 3 fases separadas de la ofensiva del Tet. La primera comenzaría el 30 de enero, donde las fuerzas comunistas del Vietcong comenzarían un asalto en varias ciudades de arriba abajo en Vietnam del Sur. Al mismo tiempo, una campaña de propaganda intentaría hacer que los soldados vietnamitas del sur del Ejército de la República de Vietnam o el Ejército de la República de Vietnam se volvieran contra su propio gobierno. Vietnam del Norte esperaba que incluso si la ofensiva fallaba, sería suficiente para convencer a Vietnam del Sur de abandonar la alianza con los Estados Unidos y abrirse a las negociaciones con el norte. Si las conversaciones fracasaban, se pondría en marcha la fase segunda. La fase 2 estaba programada para comenzar el 5 de mayo e involucraría a las tropas de la PBA y Vietcong, asaltando ciudades y pueblos más pequeños. La fase 3 estaba planeada para el 17 de agosto. Los preparativos para el plan comenzaron a mediados de 1967 y para enero de 1968. Vietnam del Norte había asegurado 200,000 soldados y 81,000 toneladas de suministros, incluyendo lanzagranadas propulsados por cohetes y rifles de asalto, dándoles un poder de fuego superior al ejército de la República de Vietnam. En contraste, Estados Unidos estaba totalmente desprevenido ante el ataque inminente. A mediados y finales de 1967, la inteligencia aliada detectó indicios de acciones comunistas gestándose y una aparente acumulación militar en el norte. Por ejemplo, el número de camiones vistos dirigiéndose al sur a través de Laos aumentó del promedio mensual anterior de 480 a más de 1,100. En los últimos meses de 1967, este número continuaría aumentando. Se observaron 3,823 camiones en noviembre y 6,315 en diciembre. El 20 de diciembre, el general William Westmoreland, comandante de Estados Unidos, Fuerzas en Vietnam, informó que esperaba que el norte, citando, emprenda un esfuerzo intensivo en todo el país
Quizás un esfuerzo máximo, en un periodo de tiempo relativamente corto. Fin de la cita. A pesar de las pistas e inteligencia recopilada, la escala del ataque de Vietnam del Norte en 1968 pareció sorprender a Estados Unidos y Vietnam del Sur. Esto se atribuiría más tarde al hecho de que nadie esperaba que el Ejército Popular de Vietnam o Vietcong fueran capaces de tales acciones a gran escala. Hasta ese punto, sus acciones estimadas generalmente se basaban en lo que eran capaces de hacer, no en lo que aspiraban a hacer. Otro golpe para los Estados Unidos y Vietnam del Sur durante la ofensiva del Tet fue el resultado de un anuncio del Buró Político de Hanoi en octubre de 1967, que declaró que habría una tregua de 7 días entre el 27 de enero y el 3 de febrero, lo que provocó que el ejército de Vietnam del Sur permitiera que alrededor de la mitad de sus tropas se tomaran un tiempo libre. Además, el general Westmoreland estaba profundamente obsesionado con defender Khe Sanh, un Estados Unidos, base de combate construida en 1962 en el área de Khe Sanh, en la provincia noroeste de Can Tri, en el sur de Vietnam. Westmoreland estaba convencido de que el puesto avanzado era importante y necesitaba ser protegido, y con el conocimiento de que el Ejército Popular de Vietnam y el Vietcong parecían estar preparándose para algún tipo de embestida, parecía pensar que el ataque se centraría en Khe Sanh. Poco sabía él que esa mortal batalla, que vio la muerte de varios cientos de soldados estadounidenses y de Arvin y miles de tropas del Ejército Popular de Vietnam y Vietcong, era simplemente una distracción llevada a cabo por las fuerzas norvietnamitas. Además de la infame batalla de Khe Sanh de 77 días, numerosos otros puestos avanzados también fueron atacados a finales de 1967 por el Ejército Popular de Vietnam y Vietcong. El 27 de octubre, un batallón de ejército de la República de Vietnam en Song Bay fue emboscado por un regimiento de Ejército Popular de Vietnam, y 2 días después, otro regimiento de Ejército Popular de Vietnam lanzó un asalto contra el puesto avanzado estadounidense en Loc Ninh, desencadenando un asalto de 10 días que dejó 800 soldados de Ejército Popular de Vietnam muertos. Estas batallas menores se conocieron como las batallas fronterizas, y el ataque más intenso de esta serie ocurrió cerca de un puesto avanzado en Dak To. El conflicto duró 22 días y resultó en la muerte de entre 1.200 y 1.600 soldados de Ejército Popular de Vietnam y más de 260 soldados estadounidenses. Los comandantes estadounidenses estaban desconcertados por estas batallas, ya que los ataques aéreos podían usarse indiscriminadamente en estas bases aisladas, convirtiéndolas en trampas mortales efectivas para el Ejército Popular de Vietnam. Pero al igual que Westmoreland, lucharon por ver que el verdadero plan del Ejército Popular de Vietnam era que todos estos conflictos menores pero aún brutales causaran interrupción y distracción. El primero de estos ataques comenzó justo después de la medianoche del 30 de enero, cuando 5 capitales provinciales fueron sometidas a fuego de mortero o cohete, seguido por la aparición de tropas terrestres armadas, compuestas en su mayoría por miembros del Vietcong, pero a veces apoyadas por regulares del Ejército Popular de Vietnam. Después, pequeños equipos llevarían a los soldados del Ejército Popular de Vietnam a estaciones de radio y cuarteles generales clave del sur de Vietnam. Sin embargo, según informes, estos ataques estuvieron mal coordinados, lo que llevó a una gran resistencia hasta que, por la mañana, la mayoría de las fuerzas del Ejército Popular de Vietnam y Vietcong habían sido expulsadas de sus objetivos. El jefe de inteligencia de Estados Unidos advirtió a Westmoreland de probables ataques en los próximos días, llevando al general a poner a los soldados estadounidenses en alerta máxima y notificar al ejército de la República de Vietnam, aunque muchos soldados ignoraron las órdenes de cancelación de permisos. A las 3 de la mañana del 31 de enero, las fuerzas del Ejército Popular de Vietnam y Vietcong atacaron más ciudades, incluyendo Saigón, la capital de Vietnam del Sur, y un objetivo principal de la ofensiva. Según se informa, el Ejército Popular de Vietnam no buscaba tomar completamente la ciudad, sino atacar la sede del Estado Mayor Conjunto del Ejército de la República de Vietnam, la base aérea, el Palacio de la Independencia, los Estados Unidos, embajada, la sede de la Marina de la República de Vietnam y Radio Saigón, la estación oficial de transmisión internacional de Vietnam del Sur. Radio Saigón era de particular importancia, con el Ejército Popular de Vietnam planeando transmitir una cinta del entonces presidente Ho Chi Minh en un intento de persuadir a las tropas de Arvin para que se unieran a su lado. Sin embargo,
Su toma del centro de transmisión terminó en desastre cuando, tras 6 horas de ocupación, los atacantes se suicidaron con explosivos. No habían podido transmitir el mensaje de Ho Chi Minh, ya que las líneas de audio a la torre fueron cortadas tan pronto como el edificio fue tomado. De manera similar, el plan del Ejército Popular de Vietnam y Viet Cong para tomar la embajada de los Estados Unidos fue un fracaso total, cuando no pudieron acceder al interior del edificio y fueron asesinados y capturados por los refuerzos estadounidenses. El siguiente intento en la sede de la Marina vietnamita también terminó en catástrofe para el Ejército Popular de Vietnam, cuando 12 miembros del Viet Cong fueron capturados o asesinados antes de siquiera entrar al edificio. En este mismo día, el 31 de enero, la ciudad de Hue también fue atacada. Las posiciones defensivas aliadas fueron bombardeadas intensamente con morteros y cohetes antes del asalto terrestre de 2 batallones del Ejército Popular de Vietnam. Al igual que con Saigón, había objetivos importantes que el Ejército Popular de Vietnam deseaba tomar, incluyendo la sede de la Primera División de Harbin, ubicada en la Ciudadela, un complejo de palacios, parques y residencias dentro de la ciudad. La Ciudadela estaba rodeada por altos muros, foso y fortaleza. Aunque las tropas de Harbin mantuvieron sus posiciones defensivas, la gran mayoría del área fue invadida por las fuerzas del Ejército Popular de Vietnam. Apodada la Batalla de Hue, este asalto duraría más de 3 semanas después del ataque inicial, el 31 de enero. 150 marines estadounidenses y 400 tropas vietnamitas del sur murieron en este conflicto particular, junto con alrededor de 5.000 soldados vietnamitas del norte. Según el capitán del ejército de Estados Unidos, Howard Prince, en una entrevista con Radio Pública Nacional, lo que vi fue probablemente el combate terrestre más intenso y sostenido durante varios días de toda la guerra. Fin de la cita. Durante la ocupación de la ciudad por parte del Ejército Popular de Vietnam, las tropas del Viet Cong realizaron búsquedas de casa en casa durante las cuales arrestarían a funcionarios civiles, líderes religiosos, maestros y varios otros civiles por el delito de estar conectados con las fuerzas estadounidenses o el régimen de Vietnam del Sur. Estas personas, descritas por el VC como contrarrevolucionarios, fueron posteriormente ejecutadas y sus cuerpos arrojados a una fosa común y enterrados. La masacre de civiles sería descubierta después de que los Estados Unidos y Harbin retomaran el control del área una vez más el 26 de febrero, con la última fosa común siendo descubierta en 1970. Algunas víctimas fueron golpeadas hasta la muerte, otras disparadas, pero muchas enterradas vivas. Los soldados aliados encontraron 2.800 cuerpos y descubrieron que faltaban otras 3.000 personas. Además, el Ejército Popular de Vietnam había destruido gran parte de la ciudad, incluyendo templos, palacios y monumentos. El 1 de febrero se atacaron más ciudades. El último asalto como parte de la fase 1 de la ofensiva Tet se lanzó el 10 de febrero contra la ciudad provincial de Bac Lu. Alrededor de 84.000 tropas del Ejército Popular de Vietnam y Viet Cong participaron en los ataques, y se sabe que bombardearon todos los principales aeródromos aliados y atacaron 64 capitales de distrito, entre numerosas otras ciudades pequeñas. El Harbin y la Policía Nacional de Vietnam del Sur fueron fundamentales para expulsar a los atacantes en varios días. De hecho, hicieron más que las tropas estadounidenses, las cuales estaban muy distraídas por los incesantes bombardeos en sus múltiples puestos de avanzada dispersos en las afueras del país. Se informó que el general Westmoreland estaba, cita, asombrado de que los comunistas hubieran podido coordinar tantos ataques con tal secreto, fin de la cita, mientras que las reacciones del liderazgo militar de los Estados Unidos se acercaban al pánico. Aunque el Ejército Popular de Vietnam y el Viet Cong habían sido expulsados de Saigón después de sus diversos intentos fallidos de tomar áreas importantes de la ciudad, más de 20 batallones del VC permanecían en la cercana provincia de Sardin, lo que dificultaba que el gobierno de Vietnam del Sur recuperara el control. En un intento por restaurar el control de los aliados, los Estados Unidos y Harbin lanzaron varias operaciones para recuperar las áreas alrededor de Saigón que el VC todavía ocupaba. Se afirmó que ambas operaciones fueron un éxito, con la primera operación viendo la muerte de 2.658. Se capturaron 427 combatientes del Viet Cong.
La segunda operación fue un asunto más extenso que vio la muerte de 7.645 VC y se capturaron 1.708 Viet Cong adicionales. La segunda fase de la ofensiva del Tet comenzó en las primeras horas del 4 de mayo, cuando se atacaron 119 objetivos en todo el sur de Vietnam. A diferencia de antes, esta vez el ARVN y los Estados Unidos estaban mucho mejor preparados y pudieron interceptar al Ejército Popular de Vietnam y al Viet Cong antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. Mientras que 13 batallones del VC lograron llegar a Saigón, sumiendo la ciudad en el caos una vez más. Para el 12 de mayo se retiraron del área. 3.000 soldados del VC murieron en su intento de tomar la capital. 13 días después, el Ejército Popular de Vietnam y el Viet Cong volvieron a apuntar a Saigón y el conflicto siguiente duró varias semanas. El 18 de junio, 152 miembros del VC se rindieron al ARVN. Esta es la mayor rendición comunista de la guerra. La tercera y última fase de la ofensiva comenzó el 17 de agosto. Esta serie de ataques se centró más en objetivos militares que en ciudades y civiles, aunque Saigón fue golpeada una vez más. Esta vez, los Estados Unidos y ARVN lograron mantener su posición, y finalmente el Ejército Popular de Vietnam y el VC no pudieron romper las líneas. Mientras tanto, algunas ciudades fronterizas, incluyendo Tay Ninh y An Loc, fueron atacadas para atraer a las fuerzas defensivas de las ciudades, y se lanzó un asedio contra las fuerzas especiales de los Estados Unidos, en el campamento Bu Prang, que duró 2 días antes de que el Ejército Popular de Vietnam se retirara. La ofensiva de agosto es considerada un desastre por los Estados Unidos. El Comando de Asistencia Militar de Vietnam duró alrededor de 5 semanas y resultó en la pérdida de alrededor de 20.000 tropas norvietnamitas. Aunque la historia oficial del Ejército Popular de Vietnam llama a la primera fase de la ofensiva del Tet una gran victoria estratégica, es difícil ver más allá de la muerte y la destrucción que dejó a su paso. La historia oficial continúa describiendo cómo la primera fase, cito, mató o dispersó a 150.000 soldados enemigos, incluyendo a 43.000 estadounidenses, destruyó el 34% de los suministros de reserva de guerra estadounidenses en Vietnam, destruyó 4.200 aldeas estratégicas y liberó a 1.400.000 personas adicionales. Sin embargo, se estima que el número de muertes civiles al final de la fase inicial sola es de alrededor de 14.300, mientras que 24.000 más resultaron heridos. Además, dejó a 630.000 personas sin hogar, además de las ya 800.000 que fueron desplazadas desde el inicio de la guerra. Más de 70.000 hogares resultaron dañados durante la ofensiva, y 30.000 sufrieron daños graves. Aunque el ARVN hizo lo mejor que pudo y se desempeñó mejor de lo esperado, las tasas de deserción aumentaron de 10.5 por mil antes de Tet a 16.5 por mil para julio de 1968. De manera similar, 1968 fue el año más mortal para el ejército de la República de Vietnam, con casi 28.000 soldados muertos. Más de 9.000 soldados estadounidenses y survietnamitas perecieron en la primera fase. Durante la fase 2, otros 87.000 civiles quedaron sin hogar, 500 más fueron asesinados, y 4.500 resultaron heridos. Notablemente, durante la primera mitad de 1969, 20.000 soldados del Ejército Popular de Vietnam y VC desertaron a las fuerzas aliadas, 3 veces más que en 1968. Los historiadores estiman que hasta 50.000 tropas comunistas murieron como parte de la ofensiva, con la mayoría de los informes señalando que el número ronda los 45.000. A pesar de la aterradora violencia que asoló el sur de Vietnam durante la ofensiva del Tet, el plan fue visto como una victoria propagandística para el norte. Después de la ofensiva, el sur de Vietnam perdió influencia, mientras que el VC empezó a controlar las áreas rurales antes gobernadas por el sur. La ofensiva del Tet dejó una devastación que fue reportada con sorprendente veracidad por muchos medios occidentales. En agosto de 1968, más de la mitad de los estadounidenses creían que enviar tropas a Vietnam fue un error, un gran aumento respecto a cifras previas. Como se mencionó en nuestro video sobre la batalla de Khe Sanh, mientras que el general Westmoreland fue ascendido,
el presidente Lyndon B. Johnson fue duramente criticado por sus acciones en la guerra de Vietnam. Retiró su candidatura para la reelección y pidió negociaciones de paz mientras detenía la mayoría de los ataques en Vietnam del Norte. Se estaba demostrando ser un presidente cada vez más impopular. Y la ofensiva del Tet no solo se veía como un mal manejo de vidas y moral, sino como una chispa importante para el movimiento contra la guerra. Un problema que muchos ciudadanos de los Estados Unidos tenían con la guerra era que su gobierno les prometía una y otra vez que pronto llegaría a su fin, pero ese día nunca llegaba repetidamente. El apoyo público a la guerra en Vietnam disminuyó cuando los informes mostraron que el enemigo no era tan débil como los funcionarios del gobierno de Estados Unidos habían insinuado, y muchos comenzaron a cuestionar la participación estadounidense en el conflicto. Numerosos informes modernos sobre la ofensiva del Tet citan al popular periodista de televisión de la época, Walter Cronkite, quien pudo ver los problemas que muchos estadounidenses ciudadanos tenían con la guerra de Vietnam, notando la cita: "Estamos empantanados en un estancamiento, y la única salida racional entonces será negociar no como vencedores, sino como personas honorables que cumplieron su promesa de defender la democracia e hicieron lo mejor que pudieron". El secretario de Defensa de Lyndon B. Johnson, Clark Clifford, hizo eco de sentimientos similares, etiquetando a Vietnam como un pozo sin fondo e imaginó, cita, "más y más lucha, y más bajas, y sin fin a la vista", fin de la cita. El secretario de Estado, Dean Rusk, también afirmó que la ofensiva Tet había apagado toda esperanza para un Estados Unidos victoria en Vietnam. Aunque tomaría 7 años más para que la guerra de Vietnam llegara oficialmente a su fin, la ofensiva Tet generalmente se ve como el evento que marcó el comienzo del fin de uno de los conflictos más brutales de la historia.